¿Te has detenido alguna vez a pensar en la paradoja que encierra a Jesucristo orando a Dios, si Él mismo es Dios hecho carne? Imagina por un momento el esplendor de la eternidad, antes de que el tiempo existiera, cuando el Verbo ya era Dios y permanecía en perfecta comunión con el Padre. Aquel ser que sostenía el universo con una palabra se convirtió en un bebé vulnerable. Pero, ¿qué sucedía en la eternidad cuando el Hijo conversaba con el Padre? ¿Cómo podía surgir la necesidad de oración en aquel que lo sabía y lo podía todo? Para entenderlo, debemos retroceder más allá de Belén, más allá de la palidez de las profecías y de los manuscritos, hacia el seno de la relación eterna que existe entre el Padre y el Hijo. El Evangelio de Juan nos revela que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ese Verbo al que se refiere Juan no fue creado como una realidad aislada, existía desde siempre como el Hijo, compartiendo la gloria y la esencia divina del Padre. No estamos ante la historia de un Dios surgido de la nada, sino ante una danza divina donde el Padre y el Hijo se reflejan mutuamente, se aman y se glorifican uno al otro. Cuando Jesús, ya en la tierra, exclama: Padre, glorifícame con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera, no está pronunciando una metáfora poética, sino dejando al descubierto el eco de esa realidad celestial que trasciende nuestra percepción humana. Esta comunión eterna, esta fluidez de amor entre las personas de la Trinidad no era mero murmullo, era un intercambio continuo, una conversación incesante. El Hijo siempre sabía lo que el Padre iba a hacer, y el Padre siempre respondía con bendición. No había necesidad de convencer a nadie, pues no existía antagonismo ni duda. Sin embargo, era precisamente esa relación la que sustentaba todo lo demás, el cosmos, la historia, el destino de la humanidad. Al encarnarse, el Hijo asumió la condición humana sin dejar de ser quien era. No se convirtió en un ser distinto, sino que añadió nuestra naturaleza a la suya. Así lo describe Pablo en Filipenses: siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este despojamiento, la kenosis, implicó que, a pesar de seguir siendo plenamente Dios, optó por no usar libremente todos los atributos divinos. Se escondió tras la fragilidad de la carne, tras el frío de un pesebre y el llanto de un bebé. Allí, donde un ángel hubiera llegado con trompetas resplandecientes, él eligió el silencio, la humildad y la dependencia. Es en ese entorno de dependencia donde la oración de Jesús cobra sentido. Él, que antes de la creación sostenía galaxias con solo una palabra, ahora sentía hambre, sed, cansancio y, sobre todo, necesidad de comunión con su Padre. En la soledad del desierto, el Hijo, que podía haber llamado a legiones de ángeles, prefirió estar solo con el Padre, orando antes de enfrentar las tentaciones. Imagina la escena: la arena abrazando sus pies, el viento azotando su rostro, su cuerpo famélico, y aún así, él levantando la mirada al Padre. ¿Por qué oraba de madrugada, cuando el mundo entero dormía? Porque no oraba por obligación, sino por amor. Porque orar no era para él un recurso, sino el aire de su alma. Más allá de la aparente contradicción, la oración revela su filiación. Cada Padre mío pronunciado por Jesús no era un acto de información, sino de presencia. Él no necesitaba recordarse quién era, lo hacía para que nosotros entendiéramos cómo se manifiesta Dios en comunión con nosotros. Hablamos de aquel Hijo que, en su humanidad, experimentó la agonía del Getsemaní: mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. En esa oración, sus palabras no eran oraciones programadas ni fórmulas hermosas. Eran un clamor visceral, un desgarro del alma que, aunque aún fuera comprendido solo en parte por sus discípulos, revela la profundidad de su entrega. Allí no se trataba de buscar la salida fácil, sino de alinearse con la voluntad del Padre para que la redención se cumpliera. Cuando dijo: oh Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, no era la vacilación de un ser que dudaba, sino la firmeza de alguien que amaba. El que podía haber evitado el sufrimiento, eligió cargar con él. La cruz no fue el punto final, sino el clímax de esa misma oración. Desde lo alto, clavado, Jesús pronunció palabras que estremecen: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Con la carne lacerada y la frente herida por la corona de espinas, su primer impulso fue orar, interceder, cubrir a quienes lo maltrataban. ¿Acaso no es asombroso que, cuando la crueldad humana alcanzó su cumbre, su reacción fuera la compasión más suprema? Al interceder por el ladrón a su lado, le prometió el cielo: hoy estarás conmigo en el paraíso. En medio de la agonía, supo apartar el enfoque de sí mismo para restaurar la esperanza de otro ser humano. Más tarde, en la hora sexta, una oscuridad cubrió la tierra, y él gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquellas palabras resuenan porque nos enfrentan con la profundidad del peso del pecado. No era un grito de quien había perdido la fe,
sino el eco de un cumplimiento profético. El Salmo 22, que describe el dolor, la sed, la sensación de abandono, al final, la victoria. Jesús, al clamar así, asumió el abismo de soledad que el pecado provocó entre la humanidad y su Creador, haciendo visible el silencio del cielo para que, allí, la separación se rompiera de una vez por todas. Pero incluso en ese momento extremo, no cesó de orar. Su aliento final fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La oración de aquel que creó los cielos se convirtió en la última humillación voluntaria, entregando su vida para que la intervención divina pudiera abrazar a la humanidad. Si buscábamos la razón de por qué Jesús oraba a Dios, entendamos que lo hizo para mostrarnos la verdadera cara de la oración, no como un recurso para obtener ventajas, sino como un vínculo genuino, un espacio donde la voluntad del Padre se revela y donde el corazón del Hijo se alinea con ella. Su vida de oración nunca fue un artificio retrospectivo, fue la expresión continua de la relación eterna que él ya tenía con su Padre. No dejó de orar ni en la cruz, ni cuando el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, ni siquiera después de su resurrección. Aún glorificado, él permanece orando, intercediendo, presentando nuestro rostro ante el Padre con las marcas de la cruz como evidencia de su entrega. Quizá te preguntes, ¿y qué significa esto para mí? Que no soy divino ni eterno, sino un ser frágil, falible e imperfecto. Significa que la oración no es un escape ni un trámite, sino la respiración de nuestra alma. Jesús oraba no porque necesitara convencerse de algo, sino porque, a través de ella, nos enseñó a mantener viva nuestra comunión con el Padre. Él, que era el Hijo predilecto, quería que nos sintiéramos hijos también. Cuando enseñó el Padre Nuestro, no nos entregó un manual técnico, sino el acceso directo al mismo vínculo que sostenía su vida. Padre nuestro que estás en los cielos es, en realidad, la invitación a entrar en esa intimidad donde la voluntad de Dios y nuestro corazón laten al unísono. Imagina por un instante caminar en los lugares donde Él pasó, oyendo en tu mente el eco de sus pasos, su voz murmurando la mañana temprano en un lugar solitario, saliendo muy de mañana, de madrugada, cuando aún estaba oscuro, se fue a un lugar desierto y allí oraba. No era una escena dramática destinada a crear mártires, era la manifestación de un estilo de vida, donde cada decisión, cada acto, cada palabra salía de un corazón que había aprendido a escuchar al Padre en el silencio. Así, cuando se enfrentaba a la incredulidad de las multitudes o la dureza de los fariseos, su fortaleza no provenía de un poder terreno, sino de aquella conexión sostenida con el Padre. Pero quizás lo más sorprendente es que esta misma oración, que atravesó el Getsemaní y resonó en la cruz, no fue solamente por él, fue también en favor de nosotros. En la oración sacerdotal, esa que hallamos en Juan capítulo 17, Jesús no solo habla de su glorificación, sino que ora por sus discípulos y por todos los que vendrían a creer. Incluso mientras presentaba su alma al cumplimiento del sacrificio, intercedía para que sus seguidores estuvieran unidos y protegidos. En ese momento, el Hijo mostró que orar por otros es uno de los actos más altos de amor. No solo ofreció su vida, sino también su clamor por la salvación de muchos. Después de su resurrección, su huella de orante no desapareció. Antes de ascender, instruyó a sus seguidores a permanecer en Jerusalén, hasta que sean revestidos de poder desde lo alto. ¿Por qué insisten en orar hasta que la promesa se cumpla? Porque la intercesión del Señor no es un acto pasajero, sino un ministerio eterno. En el cielo, sentado a la diestra del Padre, Él ora por nosotros, presentando no solo nuestros nombres, sino nuestras necesidades, nuestras luchas y nuestras victorias futuras. La epístola a los Hebreos describe este ministerio, por lo cual puede también salvar perfectamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él ora sin cansarse, sin debilidad, sin límite de tiempo ni barrera espacial. Quizá te sientas abrumado por tus propias limitaciones, falta de tiempo, distracciones, la voz interior que te dice que tu oración no vale, que no hará diferencia. Pero si Jesús, el Hijo Eterno, se humilló a orar con lágrimas y con gran clamor, ¿cómo podemos pensar que nuestra voz es insignificante? Cada vez que te arrodillas, que elevas tu clamor, que guardas unos minutos de silencio para escuchar la voz del Padre, estás replicando en pequeño la comunión que el Hijo sostuvo sin interrupción. No es la perfección de las palabras, sino la sinceridad del corazón lo que abre el canal de la gracia. Por eso, tal vez hoy has buscado este vídeo, quizás sientas un hueco en tu jornada de oraciones, o tal vez nunca hayas entendido profundamente qué significa orar. La vida moderna, con su prisa, sus estímulos y sus compromisos, nos aleja de esa soledad sagrada que Jesús buscaba en las madrugadas. Pero Él no nos dejó oraciones mecánicas, nos dejó un ejemplo de vida que aún resuena en los evangelios. Cuando peleaba con el cansancio, cuando la multitud lo impedía, Él se retiraba, hallaba un rincón y se conectaba con la fuente divina. Allí, mientras las estrellas aún brillaban en el cielo, su comunión renovaba su esperanza.
Si sigues este canal, Los Misterios del Evangelio, ya conoces la fascinación que surge del descubrimiento de verdades ocultas en las Escrituras. Hoy descubrimos el misterio de la oración de Cristo. No se trató de un requisito impuesto desde fuera, sino de la manifestación palpable de la relación eterna entre el Padre y el Hijo, trasladada a nuestra historia. Jesús no oró por ser menos Dios, oró para mostrarnos el camino de regreso a la comunión que Él ya tenía antes que el mundo existiera. Cada palabra que pronunciaba, desde el acto más humilde hasta el clamor más desgarrador, dibuja ante nosotros el mapa de la cercanía divina. Y, sin embargo, esta es solo la mitad de la historia. Hemos explorado cómo la oración definió su encarnación, cómo fue su sostén en el desierto, su refugio en el Getsemaní y su corona de intercesión en la cruz. Hemos visto cómo esa misma oración trasciende la tumba y continúa resonando desde el trono celestial. Pero te invito a quedarte, porque lo que sigue te llevará más allá del entendimiento común sobre la oración. Hallarás claves prácticas, anécdotas poderosas y enseñanzas que cambiarán tu forma de acercarte a Dios. Descubrirás los momentos en que Jesús oró en público para que pudiéramos aprender a orar con audacia. También contemplarás cómo sus palabras, sencillas pero profundas, dieron forma a la espiritualidad de sus discípulos y, siglos después, a cada creyente que, a través de la historia, ha buscado el rostro del Padre. Comencemos con una escena fascinante relatada en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús oró antes de alimentar a los 5.000. El texto dice que, al atardecer, Jesús se apartó a un monte para orar y, mientras oraba, sus discípulos regresaban con los panes y los peces que iban a multiplicarse. Lo interesante es que Jesús no oró únicamente en la intimidad del monte, sino que extendió esa oración hacia el servicio práctico, pidió bendición sobre unos panes humildes. En aquella circunstancia, no había multitudes de ángeles ni pompa celestial, sino un gesto sencillo de bendición que desató un milagro extraordinario. Aquí encontramos una primera clave, la oración de Jesús en público. Cuando bendijo el pan, nos enseña que llevar a la oración nuestras acciones cotidianas, por más pequeñas que parezcan, genera impacto. Cuando elevamos a Dios nuestras tareas simples, un alimento, un proyecto, una relación difícil, liberamos el potencial divino que transforma situaciones aparentemente ordinarias en milagros de gracia. Ahora, observemos otro momento sorprendente, la oración de Jesús durante la tempestad. Mateo 14 relata que, después de despedir a la multitud, Jesús subió a la montaña para orar cerca del atardecer. Mientras los discípulos estaban en medio del lago, azotados por las olas, vieron a Jesús caminar sobre el agua. Antes de manifestarse sobrenaturalmente, Él había pasado tiempo en comunión con el Padre, sintonizando su corazón con la voluntad divina. Al ver a Jesús acercarse, Pedro quiso imitar esa fe. Clamó que si era Él, lo llamara para que también pudiera caminar. Jesús le dijo, «Ven», y Pedro bajó de la barca. Sin embargo, en cuanto notó el viento fuerte, entró en pánico y comenzó a hundirse. En ese instante, Jesús no se limitó a corregirlo, extendió su mano y lo sostuvo. El poder de esa intervención provino de la oración que antes había sostenido su mente y su espíritu. Esta escena nos muestra una segunda clave, la oración constante nos permite enfrentar tormentas con calma. Cuando oramos antes de enfrentar desafíos, nuestra fe se activa de tal forma que, incluso si tropezamos, tendremos la mano del Salvador lista para sostenernos. Además, la reacción de Pedro nos recuerda que no basta con gestos impulsivos, necesitamos que la oración moldee nuestra perspectiva para que la fe permanezca firme. Un testigo poco conocido de la oración de Jesús fue un joven pescador llamado Zacarías, que aparece en algunos escritos apócrifos y tradiciones patrísticas. Aunque no se encuentra en los evangelios canónicos, varias crónicas de la Iglesia primitiva mencionan a un Zacarías que acompañó a los discípulos en el mar de Galilea y presenció las plegarias de Jesús en la orilla. Se dice que Zacarías quedó tan impresionado por la serenidad de Jesús orando, incluso cuando el viento rugía, que renunció a la pesca y se dedicó a seguir al Maestro, escribiendo después un evangelio en arameo. Aunque su obra se perdió con el tiempo, la tradición sostiene que esa experiencia temprana de ver a Jesús orar en medio de la tormenta cimentó su convicción de que la oración es más poderosa que cualquier problema humano. Esta tradición nos invita a recordar que las decisiones más trascendentales pueden surgir cuando presenciamos la fe de otro y nos inspiramos a imitarla. Sigamos con una tercera escena pública, la oración de Jesús en el templo por los niños. En Mateo 19, la gente traía a los niños para que Jesús los bendijera. Los discípulos, al ver el bullicio, intentaron detenerlos, pero Jesús dijo, «Dejad que los niños vengan a mí». Luego, los tomó en brazos, puso las manos sobre ellos y oró. Lo interesante es que no fue un momento de oración escondida, sino una oración abierta y profética, que declaraba bendición sobre la generación que simbolizaba la inocencia y la pureza.
Jesús sabía que muchos de esos niños crecerían en tiempos de persecución, así que al orar públicamente, no solo declaró bendición, sino que profetizó protección y fortalecimiento por el Espíritu Santo. La tercera clave que encontramos aquí es la audacia de orar por la próxima generación en público. Cuando oramos con convicción por niños, adolescentes y líderes jóvenes, estamos alineándonos con el propósito de Dios para la historia. No subestimemos el poder de una oración declarativa. Al bendecir con palabras audaces, hacemos eco de la bendición divina que rompió maldiciones del pasado. Otro testigo anónimo que aparece en algunos manuscritos del Oriente Cristiano es Miriam de Magdala. Aunque es más conocida por su presencia junto a la cruz, ciertas crónicas de la comunidad de Magdala la describen orando junto a Jesús en la sinagoga, cuando él leía las Escrituras y luego levantaba su voz en súplica por la sanidad de su pueblo. Se cuenta que Miriam, viuda de un pescador que murió en una redada romana, oró con tanto fervor que su clamor llegó a oídos de los líderes religiosos, quienes entendieron que una mujer no debía opinar en la sinagoga. Sin embargo, Jesús la defendió, diciendo que su fe era grande y que su oración había alcanzado gracia delante de Dios. Este pasaje, aunque fuera de los evangelios formales, revela una cuarta clave: la oración de intercesión no conoce género ni posición social. Cuando oramos con fe por la restauración de otros, incluso si la sociedad nos limita con prejuicios, la voz nuestra llega directamente al corazón del Padre, y Él responde. A continuación, detengámonos en una oración privada que tuvo repercusiones públicas, la que Jesús hizo antes de elegir a los 12 apóstoles. Lucas 6 describe que, después de pasar toda la noche orando en la montaña, Jesús llamó a sus discípulos y escogió a 12 hombres. El simple detalle de que dedicó horas enteras en la soledad para buscar la voluntad del Padre revela otra lección. Cuando necesitamos tomar decisiones trascendentales, la oración prolongada nos permite discernir el plan divino. Esta quinta clave nos enseña que la soledad con Dios no es un lujo, es una necesidad antes de emprender iniciativas que marcarán el rumbo de nuestro ministerio o vida profesional. Para imitar este modelo, podríamos apartar un día completo de cada mes para orar sin distracciones, pidiendo guías sobre proyectos, relaciones y roles que Dios desea asignarnos. Pasemos ahora a una anécdota extraída de una tradición siríaca que narra cómo Jesús oró al caer la tarde. Mientras lo hacía, una multitud de enfermos se acercó al lugar. Cuentan que cada vez que Jesús se arrodillaba y elevaba su clamor con los brazos al cielo, las personas sentían una impresión de paz que les permitía levantarse de su lecho de dolor y acercarse a Él. Este efecto, según esa tradición, se llamaba en arameo Salom Derek, la paz del camino. Aunque no figura en los evangelios, el testimonio de esa comunidad nos ofrece la sexta clave: la oración de Jesús no solo intercedía, sino que creaba un ambiente espiritual donde la sanidad podía manifestarse antes incluso del contacto físico. Aplicar esto a nuestro contexto significa que cuando reunimos a las personas para orar por sanidad, sea en una sala, en línea o en una reunión, podemos concentrar nuestra mirada en el cielo y alabar antes de pedirle, sabiendo que esa alabanza prepara un terreno espiritual donde la gracia de Dios puede obrar. Ahora bien, después de contemplar estas escenas y tradiciones, ¿cómo podemos nosotros adoptar prácticas concretas que emulen la profundidad de la oración de Jesús? Compartiré 7 claves prácticas. Primera clave: reserva un espacio físico para tu oración. Jesús buscaba lugares apartados: monte, desierto, terraza. Cuando estableces un rincón tranquilo en tu casa, biblioteca o jardín, tu mente se asocia con ese lugar cada vez que te acercas a orar, facilitando la concentración. Puedes adornarlo con una Biblia abierta en tu pasaje favorito, una vela encendida y una libreta para apuntar revelaciones. Segunda clave: establece horarios regulares. Jesús oraba al amanecer, al mediodía y al anochecer en ocasiones. La disciplina de calendarios sagrados te ayuda a no descuidar la oración en medio de la rutina. Fija alertas en tu teléfono para recordarte: hora de buscar al Padre. Con el tiempo, esa práctica se convierte en un hábito que renueva tu ánimo incluso en días difíciles. Tercera clave: ora en comunidad. Aunque la intimidad de la oración individual es vital, Jesús oró en público y en privado. Al unirte a un grupo de oración, recibes el respaldo del cuerpo de Cristo, intercediendo unos por otros. Organiza reuniones semanales, presenciales o virtuales, donde cada persona pueda compartir brevemente una petición y luego orar colectivamente, inspirándose mutuamente. Cuarta clave: incorpora la meditación sobre las Escrituras. Jesús, durante sus tiempos de soledad, meditaba pasajes desde el Antiguo Testamento. Tú puedes elegir un versículo, por ejemplo, Salmos 42, 8, y repetirlo lentamente en oración, dejando que su significado penetre tu corazón. Esa meditación bíblica convierte la oración en un diálogo donde Dios te habla a través de su palabra. Quinta clave: usa el arte de la escucha. En el Getsemaní, Jesús no se limitó a hablar, también se quedó en silencio junto al Padre, escuchando.
Practica espacios de silencio absoluto, donde no pronuncies palabras, sino que permitas que tu mente se aquiete y tu espíritu perciba impresiones de bendición, dirección o corrección. Estas semibras de silencio te conectan con la voz suave del Espíritu Santo. Sexta clave: anota tus experiencias. Lleva un diario de oración donde registres peticiones, respuestas, revelaciones y sueños. Así, podrás volver atrás y ver cómo Dios fue fiel en tu historial personal. Además, esas anotaciones te motivarán cuando atravieses pruebas, recordándote que Él ya respondió en ocasiones pasadas. Séptima clave: practica actos de servicio desde tu oración. Siguiendo el ejemplo de Jesús bendiciendo el pan y caminando sobre el agua para rescatar a Pedro, conecta la oración con la acción. Si oras por los hambrientos, esa misma semana busca colaborar con un comedor comunitario. Si oras por enfermos, visita un hospital o participa en un grupo misionero de sanidad. La oración que fluye hacia la práctica demuestra una fe viva y contagiosa. Para ilustrar cómo estas claves pueden aplicarse de forma integrada, presentaré un testimonio real de una familia que, inspirada por la historia de la tempestad, decidió orar cada mañana antes de desayunar. En un barrio humilde de Antioquía, los esposos Marcos y Elena comenzaron a reservar 20 minutos diarios para orar por sus hijos, su comunidad y sus líderes. Poco después, el vecindario organizó un refugio de emergencia para personas sin hogar, motivados por la paz que irradiaba la pareja. Una noche, mientras oraban, Marcos sintió que debían invitar a un anciano que vivía en la calle a cenar con ellos. Cuando lo hicieron, aquel hombre compartió que había perdido la fe tras la muerte de su esposa, pero al ver la reverencia de esa pareja al orar, su corazón se abrió. Semanas después, el anciano entregó su vida a Cristo y llegó a ser un líder clave en un grupo de evangelización. Esa experiencia demuestra que la oración, cuando se combina con un gesto sencillo de hospitalidad, desata transformaciones de alcance comunitario. Ahora, volvamos brevemente al Evangelio de Juan, capítulo 11, donde Jesús llora ante la tumba de su amigo Lázaro y luego ora para pedir que el Padre glorifique su nombre. En esa oración, antes de llamar a Lázaro a salir, Jesús sintoniza el corazón del Padre con su propio pesar. El resultado fue un milagro espectacular que no solo resucitó a Lázaro, sino que convenció a muchos que se volvieron creyentes. De esta historia extraemos una lección crucial: la oración sincera ante el dolor no es un signo de debilidad, sino la vía para que Dios glorifique su nombre. Cuando oramos desde nuestra vulnerabilidad, ya sea ante la enfermedad, la pérdida o la injusticia, abrimos la puerta para que lo sobrenatural suceda y que el testimonio de la gracia alcance a quienes presencian el acto divino. Finalmente, cerremos este recorrido invitándote a trazar tu propio plan de oración. Reflexiona en estas preguntas: ¿qué momentos del día puedo apartar para orar? ¿Con quién podría compartir un tiempo de intercesión semanalmente? ¿Qué pasaje bíblico meditaré la próxima semana? ¿Qué acción concreta puedo vincular con mi oración por la comunidad? Al responder sinceramente, estarás dando pasos hacia un estilo de vida marcado por la comunión continua con el Padre. Recuerda que Jesús caminó en la voluntad de Dios porque primero caminó en oración. Tú también puedes experimentar la transformación de tu mente, el fortalecimiento de tu fe y el impacto de tu servicio cuando hagas de la oración la respiración diaria de tu existencia. Te animo a practicar las 7 claves, a atesorar las anécdotas y tradiciones que hemos compartido, y sobre todo, a perseverar en la búsqueda del rostro de Dios. Así, como aquellos que vieron a Jesús orar y fueron conmovidos, tu fe se encenderá con un fuego que nunca se apaga.